Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Mircala, Mircala. Te envía él. Sí, He de darte mi vida. tu alma. Tu cuerpo permanece en la tierra. Serás de los que no mueren nunca. ¿Cuándo? Ahora. Mírate al espejo. No te veo. Es que somos espíritus. Y el espejo refleja tan solo a los vivos. Vamos por la tierra, pero existimos solamente en el infierno. Buenas noches, queridos amigos. En la sesión de hoy, con las luces más tenues que nunca, nos disponemos a apartar el oscuro velo para atisbar al otro lado. Con emoción estremecedora, pues los misterios que hallemos no harán más que acrecentar la atracción por ellas, criaturas poderosas y terribles. No podremos apartar los ojos de su mirada, que vaticina horror y seducción a partes iguales. Así pues, demos el paso, atravesemos el umbral y aun cuando sea nuestra perdición, dejemos que ellas nos acaricien el rostro con sus manos gélidas mientras nos muestran las tinieblas de su mundo. Entreguémosles nuestros corazones transidos y deleitémonos con la experiencia. Juan Antonio Sanz es su emisario, el de ellas, las vampiras. Night and day I'm in love with you. Juan Antonio, bienvenido a la cripta de Proyecto Terror. Gracias, es un honor para mí estar en un lugar tan tenebroso. Tenebroso, pero a la par acogedor, ¿eh? Porque... No, eso desde luego. Claro que sí. Quienes nos hemos movido muchas veces, por criptas, cementerios, castillos, sabemos que siempre hay un latido de lo que fue en el pasado que no es tan terrible. Sí que es tenebroso pues porque está muy oscuro a lo mejor, claro. Pero por lo demás es acogedor. Pues fue muy morboso también puede ser. Pero un poquito de ese corazón que un día albergó vida, pues algo queda, reminiscencias, alguna queda en las criptas. Siempre, y además, yo que soy muy escéptico, incluso tratando este tipo de temas, hay veces que dices, uy, aquí el vello se eriza, y tal, dices, no quiero sugestionarme, y en algunos de estos periplos buscando historias de vampiros me ha pasado, por ejemplo, en el castillo de Rzhébet Batory, en Chachtice, Eslovaquia. Bueno, hay incluso fenómenos raros, de verdad. O, por ejemplo, en el cementerio sajón de Sigismund, el lugar donde nació Vlad Tepes, el empalador, el Drácula. Entonces, hay también determinadas sensaciones y lo que tú crees que pueden ser deslices visuales y tal. Pero bueno, siempre predomina la razón y sobre todo la adrenalina, y cuando ya vas más allá intentando buscar que ya no encuentras nada. Bueno, pues Juan Antonio hoy visita la cripta para hablarnos de este fabuloso libro que ha visto hace poco la luz, Vampiras, horror y erótica en un mito milenario, los secretos de las mujeres vampiro en la leyenda, la historia y la literatura. Un libro que queremos recomendaros, queridos amigos, que rápidamente lo incluyáis en vuestra biblioteca particular, porque vais a disfrutar de un recorrido, además muy amplio, porque Juan Antonio nos lleva de la manita por la historia, por todos esos mitos, por las leyendas, y además nos pones muy bien en situación, Juan Antonio, porque nos hablas ya desde el principio. Nos retrotraes en la historia para hablarnos de la impronta que la figura vampírica femenina pues ha estado ahí muy presente, incluso, y según comentas en tu libro, en el caso de Europa, del continente, pues que está presente en nuestra mitología
antes que la figura del vampiro masculino. Así es, yo lo digo bien claramente y es mi tesis de partida y además no creo que esté equivocado, pues eso lo demuestran los textos históricos, las leyendas, el folclore. En su origen el vampiro fue mujer y después ya se fue difuminando y desde luego el hombre pues como dominante en muchos casos, pues en la mayoría de los casos, pues se impuso esa figura patriarcal del vampiro tipo Drácula, que ahí tenía sus 3 novias, en realidad de Bram Stoker no eran novias, una parecer sí podría ser la novia y las otras eran sus hijas, con lo cual había un lío incestuoso tremendo. Yo de estas vampiras también hablo en un fragmento de mi libro y tal, pero lo que yo he querido sobre todo es trazar la huella que este fenómeno del vampirismo femenino, del vampiro mujer, de la vampira en sí, no me gusta para nada el término vampiresa, en absoluto, reniego de él, igual que tampoco me gusta el término poetisa y me gusta a una mujer llamarle poeta cuando es tal, sino pues junta letras y como tantos hombres y mujeres hay. Pero la cuestión es esa. Yo escribí en el 2020, se publicó mi primer libro sobre upirología, Vampiros Príncipes del Abismo, y ahí trataba sobre todo todas mis búsquedas a lo largo de muchos años, décadas, incluso en pos de esta leyenda, de este mito, desde Rumanía, Rusia, donde viví mucho tiempo, Grecia, China, Japón, donde también viví, en los Andes también viví casi 4 años, en Bolivia, después en Estados Unidos, pero al final yo llegué a varias conclusiones muy interesantes. La principal, que el vampirismo está muy ligado a la magia negra. Pero claro, ahí estaba la clave. ¿Quiénes han practicado la magia negra de una manera más, con mucha más fuerza y de una forma más amplia en el mundo? Pues normalmente las brujas. Ha habido brujos, hechiceros, por supuesto, y podemos citar un montón, pero la bruja llegaba a otro tipo de sentido. Y cuando ves que esa brujería tiene su origen en el chamanismo, sobre todo el chamanismo siberiano, yo he viajado también por Siberia y he recopilado leyendas en la República de Altai y demás, bueno, pues entonces te das cuenta de que la brujería, el chamanismo están muy ligados con el vampirismo, como un fenómeno ocultista muy importante, y de ahí pues yo dije, cuando terminé este libro, digo, bueno, pues la clave no le he agarrado, no le he roto el cuello al misterio del vampirismo, que es ese, que en su origen el vampiro fue mujer. Nos hablas de los orígenes, de cómo llega esa figura a más cerca nuestro, ¿no? Al continente europeo. Y también es verdad que a lo largo del libro he apreciado esto último que comentabas, que en muchas ocasiones unes el concepto vampira al concepto bruja, porque a veces iban de la mano, ¿no? Se señalaba o se hablaba de una figura, de un personaje, de una mujer que tenía pues las 2 características. No se sabía muy bien dónde estaba la frontera entre la brujería y el vampirismo, porque a veces pues se mezclaban de tal manera que eran 2 en una. Y nos hablas de esos orígenes, has dicho que has vivido pues en Rusia, que has viajado también y has estado en China, y de hecho tú hablas de 2 grandes tradiciones que originan el vampirismo en nuestro folclore. Cuando digo nuestro, digo en el europeo, ¿no? Que nos llegan de Oriente, como los Reyes Magos. Nos hablas de Asia Central, China, Persia y también Siberia, ¿no? Como que hay 2 focos, exacto, según nos comentas, que al final pues acaban aquí, en Europa. Así es, y quizás sea un único el foco, quizás sea ese origen oriental, asiático, pero más del norte de lo que hoy día es Siberia, más allá del desierto de Gobi, del desierto de Taklamakan, que tuve oportunidad de viajar en torno hace muchísimo tiempo. Cuando en 1993, yo era prácticamente un crío, pues hice la ruta de la seda, yo estaba estudiando en Rusia, y allí empecé a escuchar un montón de cuentos, de leyendas en torno a los Qianxi, esos vampiros chinos saltarines que parecen de risa, pero que son los más espantosos que yo me he topado, te lo aseguro.
y las New Wave, por ejemplo, que sin embargo me encontré con ellas muchísimo, más de 30 años después, cuando yo volví a Pekín, hace dos Navidades y la última Navidad, porque ahí estaban viviendo mis hijos con mi exmujer. Bueno, pues tuve oportunidad de conocer a algunos de estos vampiros femeninos que yo había medio escuchado en Japón también, y donde se veía esa influencia. O sea, el foco aparece en China, digamos el sur de Siberia y tal, y todo eso se fue trasladando. La Ruta de la Seda ayudó a compartir muchísimas de estas historias. Después, las invasiones siempre han venido del este. Las invasiones, los escitas se quedaron ahí en la zona de Ucrania, pero también están los hunos, que traían sus propias tradiciones que después reprodujeron los mongoles y demás. Y después, con el Imperio Otomano, ya fue tremendo. Y el Imperio Otomano se propagó por muchos sitios, pero estas son, digamos, corrientes muy recientes, porque muy en el pasado, a través de Oriente Medio y lo que hoy día es Oriente Próximo, también llegaron un montón de datos y de historias. Ahí tenemos el caso de pues las vampiras o mujeres, diosas, divinidades vampíricas más antiguas, las tenemos en Mesopotamia. Uh-huh. Tenemos el caso de la Mastu, la madre de todos los monstruos, como yo la denomino, que no es como yo la denomino, así la aparece en algunos de las tablillas cuneiformes. Me encanta el nombre, sobre todo, me encanta. La Mastu. Uy, pues a mí me da un poquito de escalofrío. Fíjate que otras, ningún problema. Y he estado en lugares de esas que tú ya las has citado un poco, lo hablaremos después, de mujeres vampiro, mujeres humanas que se comportaban casi como un vampiro, como el caso de Elizabeth Bathory en Eslovaquia. Uh-huh. Pero de verdad el nombre de la Mastu tiene mucha fuerza. Y el otro que conocerán todas las personas que nos están escuchando, Lilith, sí. Sobre todo aquellas mujeres que se dedican a la Wicca y demás, pues pueden tener esa referencia. Lo que a lo mejor no tienen es esa referencia tan terrible como tuvo en el pasado. Y Lilith, que aparece nombrada en un montón desde el Talmud, en los rollos de Qumran, aparece en el manuscrito de Gilgamesh, también en la Tábala, creo que es la 12ª. En la tradición judía se la sitúa como la primera mujer de Adán, ¿no? Que fue expulsada del paraíso. Sí, exactamente, y eso aparece, por ejemplo, en el alfabeto de Ben Sira y en el Talmud de Babilonia, y hay otro sitio, en el Zohar levítico. Bueno, pues ahí se dice que fue ella la primera mujer, tanto como a Adán le crearon del barro, a ella también, y la creó Dios con todas las impurezas de la tierra. Lo que pasa es que salió un poquito rebelde, claro, la muchacha. Ella tenía su propio carácter, claro. Hombre, no solo su carácter, ella veía, bueno, este monigote que ha salido de la porquería como yo, ¿qué pasa? Que ahora se cree más porque tenga algo, colgando no sé qué. Y bueno, no, tiene importancia esto porque una de las, y eso lo dicen además los textos judíos, dice, una de las cuestiones en las que ella se rebotó es decir que ella tenía que, en el acto amoroso, en el coito, ella tenía que estar debajo y el otro encima. Y ella dijo que de eso nada. Claro, y además el otro debía ser un sosainas, con lo cual dice, pero hombre, mejor me las arreglo yo misma. Y el otro se enfadó muchísimo, se fue a quejar a Dios y Dios la reprendió. Y esta, que era muy lista, no había agarrado la manzana del paraíso, pero sí había cogido algo muchísimo más poderoso, y era uno de los nombres de Dios. Sabes que aquí, por ejemplo, la leyenda en torno a la mesa de Salomón en Toledo y todo eso, es que la fuerza que tiene esa reliquia sagrada, si existe o si ha existido, sí parece que ha existido, porque así lo recogen algunos registros muy antiguos, pero es que contiene los nombres de Dios. Entonces esta soltó el nombre de Dios, salió volando, se escapó. Dios mandó a 3 ángeles, los ángeles de la salud, pero que tenían una mala leche tremenda, porque iban a darle matarile. Al final consiguieron un poco, porque esta se puso muy vengativa, empezó a cargarse a los hijos de los hombres, claro, y aparece un poco de confusión, dice, pero bueno, no era Adán, después vino Eva, ¿cuántos hijos de los hombres pudo haber dado en tan poco tiempo? Pues es la historia que cuenta la Biblia. Entonces,
finalmente se quedó como un poco relegada, exiliada. Hay otras leyendas que dicen que Caín, cuando mató a Abel, llegó a esa tierra de Nod, donde ella se había ocultado, donde estaban los demonios con los cuales ella copuló y tuvo un montón de hijos y tal. Y como estaba muy rabiosilla, tenía mucha ira, pues ella empezó a cargarse a los hijos de los hombres. Vinieron los ángeles y se cepillaron a la mitad de la parentela que ella había tenido con los demonios. De ellos se dice que son los vampiros, o incluso de Caín. Entonces, todo esto es, por supuesto, leyenda. Fíjate, en cambio, ¿cómo se llama esto? En la Biblia nuestra, la Biblia nuestra, la católica, quiero decir, ¿sí? Solo aparece en una ocasión, y es en Elías 34. Voy a leer cómo aparece, lo tengo aquí. A ver. Dice: los gatos salvajes se juntarán con las hienas, y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso. Después, en la Vulgata y en alguna otra Biblia, con una traducción un poco más moderna, dice que Lilith la traducen como Lamia, pero Lamia es uno de los, yo lo cito en mi libro, es uno de esos precedentes también del vampirismo. Y hay otras versiones que traducen ese término como una criatura nocturna o como una lechuza. Esto ya también nos da muchas pistas, porque la lechuza es, de momento, el animal, el ave, muy relacionado con las brujas, pero también está muy relacionada con el vampirismo. Y Lilith, por ejemplo, que a veces se la ha identificado en algunas, hay un sobrerelieve interesantísimo que aparece Lilith así con las manos abiertas, con las alas, parece que tiene un ankh de estos Lo conozco, egipcios, pero conozco la imagen. Exacto, y todo el mundo dice, bueno, pues es que esta es Ishtar, pero claro, las patas ya son raras, las patas son garras de águila, y tiene a los dos lados, tiene sendas lechuzas. La lechuza, que también fue el ave de Palas Atenea, pues es mi diosa además favorita de los griegos. Esa diosa rebelde que no había nadie que le pusiera el pie encima, porque se lo imputaba directamente, y le tenían muchísimo respeto los misóginos de los griegos, que después eran unos machistas de cuidado, pero ojo, no con Palas Atenea, pues no, la podía montar, pero bien. Entonces, Palas Atenea también tenía la lechuza como una de sus mascotas, de sus seres que la acompañaban. Entonces, Lilith, pues bueno, va apareciendo después, es adoptada como uno de los símbolos de la brujería más moderna, el torno al feminismo también, pero claro, es normal que si es esta tía, es la primera que le dice a Dios y a Adán, que se suponía que es el primer hombre, pues entonces cualquiera le chista. Menudo referente. A la moza. Hombre, claro, no, tiene mucho a lo largo de la historia, se va repitiendo, y después tienes otras diosas, por ejemplo, Sekhmet, la diosa leona en Egipto. Por ejemplo, la Mastu, la que la hemos citado antes, aparece también representada con una cabeza de león. Algo tendrían las leonas que daban esa capacidad de absorber y de beberse la sangre a raudales de los seres humanos. Pues el caso de Sekhmet es muy interesante porque hubo una rebelión de seres humanos, de los humanos, y eran muy poco obedientes, muy poco dóciles, y entonces dijeron, bueno, pues ahora les vamos a castigar, vamos a mandar a Sekhmet, que es una de las diosas más interesantes, más peculiares, más bellas, incluso las estatuas. Todo el mundo cuando va a Egipto quiere hacerse una foto al lado de Sekhmet, y la mandaron, y esta cometió, unas tropelías tremendas. En el papiro de la vaca, por ejemplo, que es uno de los sitios donde aparece, cuenta eso, que Sekhmet anduvo entre los hombres y bebió su sangre. Se quedaron estos ya en 4. Y entonces, para quitarle un poquito, es dejar que por lo menos procreasen y pudiera seguir adelante la especie, pues los dioses engañaron a Sekhmet con un bebedizo, así, le habían dado un tinte rojo, pero era cerveza pura y dura, y la tipa pues se lo pasó muy bien y dijo, bueno, esto es mejor que esta sangre densa que me estoy comiendo, y esto es que me sabe a cerveza, pero bueno. Le cambiaron el gusto a Sekhmet. Ahí está. Pues es muy interesante. Sí, continuamos en la historia. Y poquito a poco nos vamos acercando ya a esos mitos literarios, pero que están claramente influenciados por todas estas cosas que nos estás comentando. Y por supuesto, los mitos griegos y romanos están ahí, son
una gran influencia en la literatura europea. Las lamias, las empusas, todo eso está plasmado en esa literatura y en parte de la mitología que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Desde aquella época. Tú también haces un repaso por estos vericuetos y, por supuesto, también, y ya más cercano, nos vamos llegando a la época de la persecución de las brujas, sobre todo en Centro Europa, ¿no? Y nos hablas de esas epidemias vampíricas, porque fue un auténtico, podemos denominarlo así, fenómeno social, porque igual ahora lo miramos con la distancia que da el tiempo y nos da incluso hasta la risa así floja, ¿no? Decir, bueno, esta gente creyendo en vampiros, pero ojo, fue todo un fenómeno el que se desató, sobre todo en ciertos puntos de Europa, en donde era ir a la caza del vampiro y se tenía un gran temor ante ellos. No deberíamos asombrarnos tanto porque tenemos hace muy poquitos años la gran epidemia del COVID y toda la magufería, con perdón, que se montó en torno, sí. Dejaba a las epidemias vampíricas como algo casi científico. Por todo lo que se habló, todas las creencias que había, incluso hablaban hasta de extraterrestres infectándonos, bueno, tremendo. Y yo te digo una cosa, si el COVID hubiera aparecido en aquella época, habría sido identificado como una epidemia vampírica, porque ahí aparece, estamos hablando del siglo XVIII, de la primera mitad del siglo XVIII, y tenemos buenas referencias gracias a un religioso, el abad Augustus Calmet, francés, benedictino, y quien en un libro, el Tratado de los Vampiros, tiene desde 1746, después tiene en 1751 otra versión con un nombre larguísimo por los sitios donde se supone que hubo estas epidemias vampíricas, y este hombre pues lo que quería era refutar todas estas creencias sobre el vampiro y los vampiros y las vampiras, porque hay muchos ejemplos de vampirismo femenino en sus páginas, pero claro, cuando tú te lees esto dices, me cago en la leche, con perdón. Es que ya ahora es cuando voy a empezar a creer en los vampiros. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este hombre que intenta refutarlo, que después vino el padre, un español, Benito Feijóo, a refutar a su vez al pobre Calmet? Calmet es el primer, digamos, supirólogo con fuerza. Hay otros también en la zona de Grecia, porque Grecia es otra región vampírica por excelencia, con las bricolacas y los bricolacos. Ahí tenemos a François Richard o a Leo Alacius, que fueron dos de los estudiosos. Leo Alacius venía de la isla de Quíos y el otro era francés, pero acabó en Santorini, donde había montones de historias de vampiros. Hay casi más historias de vampiros en Grecia que en la propia Rumanía, fíjate. Toma ya. Entonces, en estas epidemias vampíricas, pues seguramente era una zona, además, el norte de Serbia, el sur de Rumanía, era Hungría, donde se habían estado disputando todo eso, el imperio austríaco, el imperio turco, el imperio otomano, en aquellos tiempos se llamaba. Entonces había habido una paz en 1718 y se habían, digamos, trazado una serie de fronteras. Entonces lo que necesitaba el imperio austríaco es que hubiera pues una especie de cosacos, guerreros agricultores, que estuvieran por allí y de pronto se aparecían campesinos turcos o musulmanes, mejor dicho, porque venían de Bosnia también, de los Balcanes, pues echarlos de allí. Eran los haiduks o haiduques, como los llaman también en castellano. Bueno, pues de pronto estos haiduques decían, oye, que tenemos un problema en nuestra aldea, aquí tenemos vampiros. Entonces, claro, lo primero en Austria pues se echaría la carcajada, pero no era para tal, porque decían, bueno, pues nos vamos a largar de aquí, con lo cual dejaban todas esas tierras boscosas y tal, y también con buena agricultura, pues a merced de los que venían desde abajo. Entonces, claro, mandaban destacamentos con científicos y con doctores, médicos, militares, y claro, cuando llegaban allí, pues que Paole pues está aquí enterrado y en realidad es un vampiro. ¿Y cómo podemos hacer?, le preguntaban los militares austríacos. Pues hay que desenterrarlo y hacerle los rituales. Bueno, entonces pues para digamos dejar la cosa en paz, hacían esos rituales, que significaba exhumar el cadáver, extraerle el corazón y el hígado, sobre todo el corazón, reducirlo a cenizas y dárselo a beber a quienes en esos momentos se creía, poseídos ya por el vampiro, y cortarle la cabeza. Eso es muy importante. La estaca es para sujetarle al suelo. Las estacas no matan vampiros, las estacas lo fijan, vamos a decir, como una mariposa con un alfiler.
y después quemarlo todo y tirarlo a un río caudaloso, porque no se puede tirar los restos de un vampiro, las cenizas de un vampiro a una charca, a un estanque. Lo tendríamos en un momento a otro, y ahí vienen todas las leyendas chamánicas y de brujas, porque que hacen que esas mujeres de poder y tal tenían precisamente sus mejores sitios de vivienda cerca de los lugares de aguas someras y tal, nunca al lado de un río normalmente. Entonces ahí se relaciona, porque el fenómeno vampírico en Rumanía, por ejemplo, tiene mucha relación con el fenómeno chamánico, de las mujeres chamanas que invocaban a vampiros, o las mujeres chamanas vampiras. Puede parecer un lío, pero no lo es tanto. Eran aquellas que traspasaban al otro lado y podían tocar el lado de la muerte con mucha facilidad, y eso se hacía a través de la invocación de la sangre. Bueno, en el caso de los que cuenta Calmet, el abad Calmet, pues no todo era sangre, muchas veces simplemente sentían unos problemas respiratorios tremendos, de ahí la referencia que he hecho antes al COVID, y simplemente aparecían unos chupetones, que no era porque se hubieran pasado la juega por la noche con nadie, y era así. Entonces, bueno, pues ahí se van dando todas estas leyendas y tal, y en esa época de las epidemias vampíricas son sobre todo los hombres vampiros, los vampiros hombres, los que predominan. Pero hay de pronto un golpe a finales del siglo XVIII, cuando hay un montón de historias, de poesía, sobre todo empezó con poemas y tal, y ya la mujer vampira empieza a surgir con unas características muy distintas. Ya no es la diosa terrible, ya no es ese ser como la Lamia, que de pronto podía parecer una mujer bellísima, pero después se transformaba en una arpía, las estrigas, que eran auténticas arpías, y sí que aparece la mujer vampira como una mujer dulce, como seductora, ¿verdad? Esa es una de las grandes características del vampirismo femenino, la capacidad de seducción. Aparece un gato y se sienta al pie de mi cama, mirándome. Luego se va acercando a mí y yo intento gritar, pero no puedo. Se tumba junto a mí, caliente y pesado, y siento su piel en mi boca, y me entran náuseas del miedo. ¿Y luego? Se vuelve hacia ti, Carmila. ¿Hacia mí? Entonces tú me abrazas y me besas, y de repente todo está bien y me siento feliz. Pero cuando me estás abrazando, siento un dolor agudo, como si estuvieran clavándome una aguja. Siento como si se me escapara la vida, como si me estuvieran chupando la sangre. Invitaba al hombre a beber de esa oscuridad que ella aportaba, y ya podía ser muy machote y muy todo lo que quieras, pero todos caían uno tras otro, por lo menos en las historias que la literatura nos cuenta, desde luego. Ahí tenemos Hoffman con vampirismo, que es una de las, yo creo que es la primera en prosa, que es de 1818-19, cuando aparece, 1819, que aparece además, fíjate, el mismo año en que se publica El vampiro de John William Polidori. El vampiro de Polidori tiene mucha importancia, además de influir en Bram Stoker, en su Drácula, en que ese vampiro ya es aristocrático, es un aristócrata, Lord Ruthven, que se parece demasiado a Lord Byron, de quien era médico John William Polidori. No, si nada es por casualidad. No. En este mundo y en el mundo de la mitología menos aún. Y entonces, y sobre todo eso se desarrolla, como he dicho antes, en la tierra vampírica por excelencia, que no es Rumanía, y se van a enfadar nuestros amigos rumanos, pero todo empezó en Grecia, aquí en Europa, y las historias, ahí. ¿Qué sucede? Que Lord Byron, no había viajado por Rumanía, sí había estado en Albania y había estado por buena parte de Grecia. Entonces él trajo todas esas historias, que además venían contadas desde más allá, desde el este, desde Turquía, desde lo que hoy día es Turquía, la península anatólica y demás. Entonces todo se va juntando, la mujer vampira adquiere también ese carácter aristocrático, ese
esa fuerza, lo tenemos a los dos lados del gran océano del Atlántico. Lo tenemos aquí, tenemos a Théophile Gautier con La muerte enamorada, tenemos un montón tenemos a Goethe también escribiendo sobre vampiras, y al otro lado pues tenemos a nuestro querido Edgar Allan Poe. Allan Poe, sí, claro, porque aquí ya nos metemos en el siglo XIX, que yo creo que es cuando ya se mitifica. El siglo vampírico por excelencia. Sí, se mitifica ya y se pone esa connotación romántica, aparecen esos poemas que tú antes nos has comentado, se define esa vampira y el vampiro también, el vampiro seductor, aristocrático, elegante. Y la vampira, igualmente seductora, pero no solo con los hombres, sino que también ya aparecen las primeras muestras de amor lésbico, vamos, muy interesante, que ella seduce ciertamente a todo el mundo. No hay quien se le escape. No, donde haya sangre. Y la literatura poquito a poco pues va mostrándonos esos personajes. Y efectivamente, antes de ir a Poe, porque quiero que nos hables de él, porque además le dedicas un buen espacio en tu libro con cosas muy interesantes. Pero volviendo al tema de la vampira y ese amor lésbico, hablas de Carmila, que se publica en 1872, de Joseph Sheridan Le Fanu, y esta novela que nos hablas de ella como que cambió la historia de la literatura de vampiras. Y mira, lo tengo aquí acotado, apuntado. Dices que su valor se trata de una obra que trascendió las limitaciones narrativas, folclóricas y éticas de esos tiempos victorianos. Es decir, que nos la muestras como una obra que cambió muchos clichés, realmente revolucionaria. Exactamente. Mira, si hoy tuviéramos que elegir entre todos los cuentos, relatos e historias de las que hablo yo allí en mi libro, Vampiras, si tengo que elegir una sería Carmila. Hay una cosa muy interesante. Desde 1819, cuando John William Polidori publica El vampiro, hasta 1897, cuando publica Drácula de Bram Stoker, los vampiros masculinos están en minoría absoluta. Y surgen ahí sobre todo las mujeres vampiro, las vampiras. Y todo converge en 1872 en la obra de este irlandés, tan irlandés como Bram Stoker, Joseph Sheridan Le Fanu, y nos cuenta una historia que tiene muchas raíces y tal, y que dejó a todo el mundo pasmado. Lo primero, porque la protagonista es una vampira con una fuerza tremenda. Es una novela corta, es decir, cualquiera de nuestros oyentes puede agarrarla y en una tarde se la ha ventilado, en una tarde y media, vamos a dejarlo así. Sucede en un lugar que se llama Estiria. Estiria está en Austria. Es uno de los lugares vampíricos por excelencia. Y hasta el extremo de que Bram Stoker, cuando empezó su Drácula, él quería situarlo en Estiria, pero después encontró un libro que hablaba de Transilvania y tal. Digo, vamos a llevar a Transilvania porque si no van a decir, bueno, le estoy copiando a Joseph Sheridan Le Fanu, y es verdad que tiene muchas influencias de los primeros cazavampiros que se reflejan el estudioso del vampirismo, que se refleja después en Abraham Van Helsing y demás. Aparece la figura del cazavampiros. Exactamente. Entonces, no es un cazavampiros quizá tan llamativo como puede serlo Van Helsing, que además, bueno, pues con la película de Coppola ya le dio, con Anthony Hopkins interpretándolo, ya le dio una fuerza increíble. Espectacular. Yo es que no me lo imagino a otro. Y fíjate que he visto casi todas las películas. Cuando aparece Van Helsing, ahí voy yo a ver esa película. Pero no. Para mí es el mejor de todos. Y desde luego no no me acuerdo cómo se llama este jovencito que se titula la película Van Helsing, que va matando hombres lobo y cosas así. Sí. No. Para mí Van Helsing es un señor talludito y que sabe mucho y además habla con ese acento de Europa. Te estás refiriendo a la película así de Van Helsing, la de Hugh Jackman, creo, ¿no? Exactamente, que me parece además estupenda. A mí me gusta mucho. Es muy divertida. Todas las películas me gustan. Es entretenida. Pero me gusta mucho, sí, es verdad. Pero ese no es Van Helsing, Dista de la figura que representaba Anthony Hopkins o Peter Cushing en las producciones de la Hammer, ¿no? Bueno, tenían otra fuerza. He de reconocer que Peter Cushing también es
pero Anthony Hopkins... Te tira Anthony Hopkins. Sí, me tira más y además le mirabas y dices, sí, tiene además algo de Hannibal Lecter. Sí, esa mirada. Hay una escena que es tremenda cuando... Estoy hablando de la película, porque en la novela da unas pistas tremendas sobre el vampirismo. Yo digo que Drácula es la Biblia del vampirismo, y luego lo podemos ver. Pero está almorzando con Mina Harker y Jonathan Harker, ha muerto Lucy Westenra, que se había transformado en una vampira y tal, la había transformado Drácula, y entonces le pregunta a Lucy así muy, ¿pero sufrió Lucy? Y él se queda así mirando y dice, sí, sufrió mucho. Le estaqueamos, le clavamos una estaca, le cortamos la cabeza y después la quemamos. Sí, me acuerdo de la escena. Mientras sigue comiéndose un... Y la otra se queda como... además estaba hiriendo esa feminidad victoriana tan delicada, tan de llevarse la mano al pecho, y claro, ella se queda contrita. Pues eso es, como bien has dicho, lo que rompe Carmila. Esa feminidad introduce el amor lésbico de una manera descarada. Y además, y muy bonita, es un amor precioso. A mí me encanta esa novela y tal, pero en aquellos tiempos debió resultar tremendo. Claro, algún machista victoriano vino a decir, bueno, por lo menos esta no sedujo a un hombre, no habría sido capaz de seducir la vampira Carmila a un hombre, sino sedujo hasta Laura, que al fin y al cabo era una mujer. Bueno, se puede ver de todas las formas. Hombre, si se quiere consolar con eso, pues bueno, que se consuele. Sí, pues, no creo que sea posible, pero bueno, es muy importante esta novela y tiene una fuerza. Además, influyó también como digo, en Drácula. También influyó en Carmila y en el propio Drácula, pues una obrita sobre hombres lobo de Sabine Baring-Gould, que se publicó pues 10 años antes, en 1862, más o menos por ahí. Y en ella pues habla también de los hombres lobo y tal, de licántropos, y hay un fragmento, no la cita con su nombre, pero hace referencia a Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, esa mujer que en el finales del siglo... Bueno, las matanzas fueron a principios del siglo XVII. Ella vivió entre 1560 y 1614. Bueno, pues ella, según el juicio que le montaron, que pudo haber muchas cosas raras también, pero se cargó a 650 chicas. Entonces... y bebió su sangre, hizo burradas, o practicó la magia negra. Entonces ahí beben los dos, y Abraham Van Helsing, cuando se refiere al quien pudo ser Drácula, en ningún momento dice que fue Vlad el Empalador, que eso se ha expandido. Sí habla de los Drácula y tal. Claro, Vlad el Empalador se llamaba de sobrenombre Drácula, que es significa hijo de Dracul. Su padre era Vlad II, pues había sido nombrado por el emperador de Austria, pertenecía a la Orden del Dragón, y entonces por eso se llamaba Dracul, no porque... También dicen que, bueno, Dracul en rumano pues que puede venir a significar algo como diablo, diabólico o algo por el estilo. Solo cita 2 veces a algo parecido que se pueda llamar Vlad el Empalador o Drácula, Bram Stoker en su novela. Nunca por el nombre de Vlad el Empalador, dice ese noble valaco y tal y cual. Entonces sí que dice, por ejemplo, que Drácula se tuvo unas enseñanzas en una sociedad, en una especie de lugar sacro diabólico que se llamaba Solomantz, o Solomantia a veces lo llaman, que viene a repetir pues una historia que conocemos en los que hemos visitado muchas veces Salamanca, y es las cuevas de Salamanca. Y acuérdate este nombre, Salamanca Solomancia, es la misma. Solomancia es Schule Mancia, la escuela de la mancia. De adivinar claro, y Salamanca es lo mismo, no viene de otro lugar ese nombre. Entonces, y es eso, el diablo tiene puede ser 10, pueden ser 7 discípulos, y al final del aprendizaje se queda con uno que, digamos, es el que más sabe, y le enseña entonces a dominar los acontecimientos meteorológicos, a cabalgar en dragones, en un montón, a dominar el lenguaje de los pájaros y tal. Y Van Helsing, en la novela Drácula, nos dice que Drácula fue uno de estos que estuvieron estudiando. Entonces, eso nos recuerda también a lo que había sido Elizabeth Bathory. Me estoy haciendo vieja, nodriza. Vida mía, ¿cómo vas a ser vieja? Mi piel ya no tiene la blancura de antes.
El tiempo pasa sobre todos, incluso sobre los ricos y los poderosos. Solo se le puede vencer cuando se arriesga. Y hace falta mucho valor para adentrarse por los caminos profundos que nos ofrecen las fuerzas ocultas. Es mucho más fácil aceptar esa muerte que poco a poco se apodera de nosotros. Pero para vivir es necesario arriesgar. ¿Arriesgar? ¿Cómo? ¿Tú sabes que en tu familia hubo otra Ersebet? Ella se bañaba en sangre de doncella. Sí, lo sé. Nadie quiere recordar aquella historia, pero es bien cierto. Era hermosa. Eso dicen. La más hermosa de cuantas hayan existido. Elizabeth Bathory fue una bruja. Y algunos dirán, no, bueno, era una psicópata asesina y tal. Sí, también. Pero también era una bruja. Y además hay una autora que se llama Valentine Penrose, es francesa, sería Penrose a lo mejor, que era una poeta surrealista que dedicó 10 años a estudiar la figura de Erzsébet Báthory. Erzsébet es en húngaro Elizabeth o Isabel Báthory. Bueno, pues escribió La Condesa Sangrienta, que es un libro maravilloso, lo podéis leer en castellano también, es precioso y tenebroso y sangriento y vamos, eso parece la matanza de Texas a veces. Y cómo ella cuenta las cosas que hacía Erzsébet Báthory con estas mujeres y tal, y cómo empezó a darse a semejantes manualidades, vamos a decirlo así, sí. a raíz de su relación con una bruja Darbulia que había venido de los bosques. Yo he estado 2 veces en Chagritz, el castillo donde está ahí, los bosques son tremendos alrededor. Incluso en una ocasión que fui con los amigos por la noche y se oían 2 osos. Y yo decía, esto puede ser gamos. Y, bueno, en septiembre no hay gamos aquí. Entonces después les puse los sonidos de una osa llamando a un oso a un oseno y era igual, con lo cual menos mal que salimos por patas, porque eso podría haber acabado, vamos, como con la cocina de la Báthory. Pero entonces está muy relacionado con lo que hemos empezado a decir desde el principio, que la magia negra y el vampirismo están ligados desde el principio prácticamente de los tiempos, por todas también las invocaciones que le hacían a la Amastur, en el caso de Lilith, la brujería que hemos pasado así, también en España, como en los autos inquisitoriales en que a las brujas las acusaban de vampirismo, no decían esa palabra vampirismo porque en aquellos tiempos no existía, no se había incorporado al lenguaje, pero sí decían que bebía la sangre de los niños y se comía su carne, que es lo que prácticamente hacían las brujas vampiras, las malvadas. O sea, me van a decir que soy un pseudo-geógrafo de la brujería. No, ni mucho menos. Lo que pasa es que había de todo tipo, había brujas de todo pelaje, desde las científicas casi incipientes, pues casi feministas incipientes también, gentes que ayudaban a las mujeres de las aldeas cuando tenían algún problema. Claro. Pues, lo que pasa es que aquí nos estamos decantando un poquito más por el lado oscuro. Claro, pero había de todo. Claro. O sea, ahora no vamos a decir las brujas eran las benditas. No, tampoco, pero claro, había curanderas, había las que preparaban los filtros de amor, pero luego, bueno, pues también las hay con un poco más aviesas. Sí, estas eran que decían, la magia roja, ¡ay, qué bonito! Sí, pues la magia roja es por la sangre y no precisamente para hacerte unas morcillas, ni muchísimo menos. Se trataba de, a través de la sangre, invocar a los muertos, sacar la fuerza que tú quisieras de esos muertos, conseguir respuestas a través de esos, se suponía, ese contacto con los muertos y sobre todo lo que hace un vampiro. ¿Para qué utiliza un vampiro la sangre? Pues para poder permanecer en este lado del espejo, claro, como dicen, el lado de los vivos, como dicen para regenerarse. Como dicen en Drácula, la sangre es vida, ni más ni menos, es la fuerza ni vital más, ni menos. Y es lo que necesitan. Los hebreos dicen, nunca comas de la sangre, porque la sangre es vida, ¿sabes? Ahí está. Entonces eso es muy, muy, muy interesante, que lo dice y lo repite nuestro querido Van Helsing, que debería ser figura obligada en todos los estudios literarios. Un grande. Sí, es el grande. Y además que no puedo quitarle la cara de Anthony Hopkins. Bueno, pues muy bien, perfecto. Sí,
nos quedamos con ella y además con esa mirada a lo Aníbal Lecter. Poco a poco vamos a ir terminando, Juan Antonio, pero vamos a dar el salto, vamos a cruzar el charco porque lo comentábamos antes. Vamos a hablar un poquito de nuestro querido Poe para ir finalizando esta sesión de Proyecto Terror, porque tú hablas de él, claro, alguien que igual no esté muy familiarizado con estos temas o que quizá nunca haya pues reflexionado acerca de ello, puede pensar, ¿y Poe qué tiene que ver con el vampirismo? Con los ambientes góticos, con la muerte, con la oscuridad, con la decadencia, con el amor perdido o no correspondido, con la tragedia de la vida, sí. Pero con los vampiros, bueno, pues tú en tu libro Vampiras haces una defensa, haces una exposición de algunas obras de Poe, por supuesto, 3 obras centradas en 3 figuras femeninas, en donde defiendes pues esa postura de 3 mujeres, Berenice, Morella y Ligeia, que pueden tener esas connotaciones vampíricas. De hecho, las tienen. Y son, además, él las escribió entre 1835 y 1838, en una época en la que él había leído mucho sobre temas góticos y había tenido, no se sabe si él pudo haber leído, bueno, seguramente Gautier sí, porque además creo que en una de sus obras, en uno de sus comentarios, él era periodista, hizo montones de ensayos al respecto. Pero estas 3 mujeres participan de lo que es el vampirismo de una manera muy peculiar. No las vamos a ver bebiendo sangre, pero sí que vamos a ver que se apoderan de la entidad de alguien que está cercano. No quiero hacer spoilers en este sentido, aunque en el libro yo hago muchos spoilers desde el principio, y absorben esa energía y se transforma. Bueno, en el caso de Berenice, los dientes tienen muchísima importancia. En el caso de Morella, no tanto, pero también hay una transformación. A mí la obra, el cuento que más me gusta es el de la Ligeia o Ligeia, es precioso, y donde pues el vampiro, ese vampiro incluso astral, ese espíritu que está fuera, condenado y tal, se apodera, que es la primera mujer del protagonista, que muere de unas circunstancias extrañas, se apodera de la segunda, de Lady Rowena, y se nota que es la muerta, la no muerta, la que ha regresado de la tumba. Hay esta, ¿cómo se llama? Por Dios, que se me va. En la Teosofía, Madame Blavatsky, Madame Blavatsky, que por ejemplo ella habla de los vampiros en Isis sin velo, ella hace una referencia al vampirismo muy, muy interesante y que tiene relación precisamente con estos 3 relatos de Alan Poe. Ella dice, después de haber investigado, sabemos que Madame Blavatsky, Elena Blavatsky, que se debería haber llamado Elena Blavatskaya, pero bueno, para los ámbitos occidentales, pues utilizó ese apellido. Bueno, ella habla sobre el chamanismo y las vampiras también entre los yakutios. Los yakutios son un pueblo del este de Siberia. Y dice, las almas de los muertos se convierten en sombras condenadas a vagar sobre la tierra, que pueden ser invocadas por medio de la sangre y así tenerlas a merced del hechicero, de la chamana, que de esta manera puede combatirlas o asimilarlas. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la Ligeia de Edgar Allan Poe. Yo animo que lean esos relatos porque tienen esa fuerza del vampirismo que recuerda incluso a los primeros tiempos, cuando no se trataba solamente de absorber la sangre, sino sobre todo absorber la vida, absorber ese prana, esa esencia vital. Por ejemplo, hay otra novela, esto es un cuento al que me refiero en mi libro, y es Olaya, de Robert Louis Stevenson. Sí, me lo has descubierto, que no lo conocía. Bueno, pues de verdad, o sea, después de Carmila hay que leer Olaya. Fíjate que hay algunos de los críticos que han analizado Olaya y dicen, no, esto es un cuento de licántropos, de hombre lobo. Tú no ves un hombre lobo en ningún momento. Y sí se ve el vampirismo, y sí enlaza esa esencia que ya había abierto Poe. O sea, Olaya es a finales del siglo XIX,
y Robert Louis Stevenson es quien escribió El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, La Isla del Tesoro, sitúa la historia en España, que es algo por lo que a nosotros nos debería llamar la atención, durante las guerras carlistas. No dice exactamente en qué año fue, y es un oficial británico, escocés, pues que ha sido herido, entonces le recomienda a un doctor, bueno, pues que se vaya a recuperar y que sabe de una mansión que está en un bosque en medio de las montañas y que puede ir, que solamente está una señora con su hija y su hijo y que va a tener ningún problema, no va a tener ni siquiera que tratarlo. Necesitan dinero, son de la vieja aristocracia y tal, la vieja nobleza, y va allí y se encuentra con un panorama tremendo. El hombre, el primer hijo, pues parece un poco así retardadillo y tal, no sabemos de qué sucede, pero es un chico muy afable, y después aparece Olaya, que es una mujer muy religiosa, muy católica, lo cual ya nos dice, pero bueno, muy católica y vampira. Pues sí, por eso hay que leerlo, y que le gusta el arte y tal, y después está la madre, que una belleza también, que languidece en un sillón y tal, y no voy a contar más porque todo se desemboca, se desata, pues una catarsis no hay mucha sangre, un poquito, pero sobre todo es la densidad de lo que cuenta, por ejemplo, Olaya, y Olaya se refiere a esa estirpe nuestra que se va acabando de ellos y que se remonta a una antigüedad. O sea, nos está diciendo una teoría muy curiosa, y es que los vampiros han estado ahí como una especie humana, que eso lo han sacado después otros autores, son mucho más modernos, desde el principio casi de los tiempos, y que por esa debilidad de la sangre, porque no eran tantos y se han ido extinguiendo, ha habido una decadencia tremenda, pero ahí estaban todavía. Pues todo esto que hemos hablado hoy en Proyecto Terror y mucho más, podéis encontrarlo en este libro, Vampiras, horror y erótica en un mito milenario. Podéis encontrarlo en Arcopress y también a través de Editorial Almuzara. Y sí, por supuesto, este es un recorrido de mitos, de leyendas, a través de la literatura. El cine, pues en otros libros, porque si no, este volumen a Juan Antonio pues se le hubiese hecho enciclopédico. Pero de alguna manera, y ahora ya sí que vamos a terminar con esto, recalas en algún que otro punto cinematográfico, porque es inevitable, y nos has puesto algún que otro referente. Y por supuesto, Anne Rice es uno de ellos, literario, por supuestísimo, y claro, es inevitable. Pues ocurre lo mismo que con la película de Coppola, ¿no? El Drácula literario y el film que tenemos tan presente de Coppola. Bueno, pues Entrevista con el vampiro y la saga literaria creada por Anne Rice, pues también tuvieron su eco cinematográfico, y la primera entrega, lo hemos comentado antes off the record, la primera entrega, Entrevista con el vampiro, pues ya se nos mantiene en la retina cuando pensamos en Lestat, en Luis, en fin, nos vienen las caras de Tom Cruise y Brad Pitt, ¿no? Es inevitable. Y una vampirita. Es verdad, y también hablas concretamente de ella. De Claudia, así efectivamente, que es una de las vampiras más hermosas, porque si os dais cuenta, los lectores de historias vampíricas, no hay apenas vampiros niños. Bueno, está el pequeño vampiro, pero no tiene que ver mucho. Y ahí aparece Claudia, que es una niña de 6 años, estoy hablando ya de la novela y tal, y es preciosa. En la película la hacen más espantosa y tal. A mí me recuerda un poco a Ellie, la vampira de Déjame entrar, que también es... O sea, yo tengo amadas vampiras, pero son, claro, en ese sentido son como si fuera mi hija, y no hay más. O sea, y son capaces de hacer todo lo mejor para las personas que ellos quieren, en este caso Louis, y en el otro caso al otro muchacho, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero con el resto son malas, ¿no? Despiadadas. Despiadadas e implacables, sí. Que ese es uno de los rasgos de la vampira mujer, de la mujer vampiro. Es ese carácter despiadado, implacable, para acabar con esa persona con la que tú ves que efectivamente la quiere. Y es lo que pasa con Laura, en el caso de Carmila, y con muchos otros ejemplos. Uh-huh. Pues queridos, parafraseando a la gran Mayra Gómez Kem, hasta aquí podemos leer,
en esta sesión. El resto queda en vuestras manos, en vuestros ojos, en vuestras mentes, que os adentréis en las páginas de Vampiras, de Juan Antonio Sanz, porque vais a disfrutar hasta el éxtasis más vampírico que podáis encontrar. Vais a disfrutar enormemente, tanto los aficionados al género como, bueno, pues quizá los curiosos, que les empiece a picar, valga la redundancia, la curiosidad. Pues ya veréis, si os van a poner los colmillos largos. Juan Antonio, ha sido un auténtico placer escucharte, charlar contigo. Bueno, te tendría aquí 3 días, pero bueno, vamos a descansar un poquito y, por supuesto, estás invitado a regresar a la cripta de Proyecto Terror siempre que quieras, porque aquí tienes un sitio. Muchísimas gracias, ha sido un honor y, como te decía antes de empezar, me gusta cuando una entrevista pues te marca ya el río por el que te puedes deslizar y puedes salirte del agua cuando quieras. Genial, muchísimas gracias y te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, un abrazo. Y a todos vosotros, queridos, también. Agradecemos vuestra presencia ahí, al otro lado. Y ya lo sabéis, tenéis una cita próximamente aquí en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them, children of the night. What music they make.